todos, yo me llamo David Castanedo Vázquez y vengo a daros una pequeña charla o una mini clase de bioquímica. Yo soy natural de Cantabria, me he graduado allí de medicina y, como digo, vengo a hablar de bioquímica o, como a mí me gusta llamarla, bioquímica, porque esta es la cara que se nos queda a todos cada vez que vemos que en el examen MIR aparece una pregunta de bioquímica. La bioquímica es una asignatura que hemos estudiado a principios de la carrera, en primero y segundo, y que probablemente tengamos muy olvidada. No obstante, en el MIR suelen caer casi siempre conceptos parecidos y relacionados de bioquímica, con lo cual basta con refrescar algunos pequeños conceptos como para hacer que las preguntas de bioquímica pasen de ser completamente imposibles a ser un poco más asequibles. La relevancia, la importancia de la asignatura de bioquímica en el MIR, como digo, es relativa, porque en cuanto a número de preguntas, pues nada tiene que ver con otras asignaturas como digestivo. Hay pocas preguntas, pero sí que es verdad que en los últimos años están cayendo como mínimo una pregunta cuando no caen más. Como digo, os animo a intentar seguir esta charla, es breve, va enfocada a las cosas que creo que son claves, la he ido intercalando con preguntas MIR de los últimos años para que de esa manera los conceptos que aquí se explican resulten lo más rentables posibles, con el objetivo, digo, de conseguir que las preguntas de bioquímica pasen de ser difíciles a ser asequibles. Bueno, voy a ir dando pinceladas muy generales sobre el metabolismo de los glúcidos, de los lípidos, de las proteínas, y voy a hablar un poquito también del metabolismo del ayuno. Empiezo con un concepto que es muy sencillo, que yo creo que es un concepto que todo el mundo maneja, que es ¿qué es el metabolismo? Bueno, pues el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se dan en el interior del organismo y podemos distinguir dos partes bien diferenciadas, catabolismo y el anabolismo. Catabolismo consiste en todas aquellas reacciones en las cuales partimos de macromoléculas, como pueden ser los glúcidos, los lípidos o las proteínas, y mediante su degradación conseguimos energía química, sobre todo en forma de ATP. Así conseguimos productos finales de baja energía o monómeros. Hay una segunda parte que está muy relacionada con el catabolismo, que es el anabolismo. El anabolismo es el conjunto de reacciones en las cuales partimos de estos productos finales, que son monómeros, como pueden ser los aminoácidos o los monosacáridos, y utilizando la energía que hemos generado en las reacciones catabólicas podemos construir grandes macromoléculas. Sí, un poco como visión general, las reacciones catabólicas son convergentes y las reacciones catabólicas son divergentes y las reacciones anabólicas, al contrario, son convergentes. Bueno, esto es un esquema muy general de cómo funciona el metabolismo y en concreto el catabolismo y el anabolismo en nuestras células. Si partimos de los principales nutrientes esenciales, como pueden ser las proteínas, los glúcidos o las grasas, su degradación es la que nos va a permitir conseguir energía. Como concepto clave, y esto es muy importante, hay dos moléculas que son muy importantes en el metabolismo en general, que son el acetilcoenzima A y el ácido pirúvico. Así, la degradación, por ejemplo, de las proteínas en aminoácidos consigue liberar energía, pero para que se pueda sacar su energía, para que podamos obtener energía degradándolos, primero tenemos que desaminarlos. Cuando lo conseguimos, se pueden transformar estos productos desaminados en ácido pirúvico, el ácido pirúvico se puede transformar en acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A puede entrar en el ciclo de Krebs y luego en la mitocondria, mediante la fosforilación oxidativa, podemos obtener ATP. Además, los aminoácidos, una vez desaminados, no solamente se tienen por qué transformar en el ácido pirúvico, sino que se pueden transformar también en la segunda molécula que es central en el metabolismo, que es el acetilcoenzima A. En cuanto a los carbohidratos, la glucosa es el carbohidrato más importante o el más utilizado por las células para obtener energía vía glicólisis. De esta manera, mediante la glucólisis obtenemos el ácido pirúvico que de nuevo se puede transformar en acetilcoenzima A y de esta manera obtener energía. Y las grasas se dividen en dos componentes principales, el glicerol y los ácidos grasos. El glicerol, vía glicólisis, permite sintetizar ácido pirúvico que de nuevo se puede transformar en acetilcoenzima A y los ácidos grasos, mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos, permiten sintetizar no ácido pirúvico, pero sí acetilcoenzima A. Con lo cual ya estamos viendo que estas dos moléculas, como había dicho en un inicio, son centrales en el catabolismo. Pero también lo son en el anabolismo, y es que al final en bioquímica hay muchas cosas que están imbrincadas. El ácido pirúvico, mediante reacciones anabólicas, puede servir para sintetizar aminoácidos y a partir de los aminoácidos poder sintetizar proteínas. Además, el ácido pirúvico, mediante la gluconeogénesis, también es útil para sintetizar glucosa y de esa manera sintetizar grandes carbohidratos. Y el ácido pirúvico es necesario para la síntesis del glicerol, que es uno de los componentes fundamentales de las grasas,
y el acetilcoenzima A es necesario para la síntesis de ácidos grasos. Bien, la glucosa es el principal nutriente que utilizan nuestras células para obtener energía. Hay dos maneras de oxidar la glucosa. Está la oxidación vía glucólisis, que es la más conocida, en la cual se obtienen a partir de una molécula de glucosa dos moléculas de ácido pirúvico y en función de las condiciones del medio, en función de si son anaeróbicas, es decir, si no hay oxígeno dentro de la célula, o si son aeróbicas, obtener dos moléculas de lactato o dos moléculas de acetilcoenzima. La diferencia en cuanto a la energía que consigues en cada uno de los dos procesos es brutal. Con la glucólisis anaerobia consigues 2 ATPs, mientras que con la glucólisis aerobia consigues 38 ATPs, todo a partir de una única molécula de glucosa. Y otra vía importante, aunque hay más, no solamente existen estas dos, otra vía importante de oxidación de la glucosa es la oxidación por la vía de las pentosas fosfato, la cual permite sintetizar, entre otras cosas, el NADPH, que también se conoce como poder reductor, que es necesario para reacciones anabólicas, por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos, o la ribosa, que es necesario para la síntesis de ácidos nucleicos. El ADN o ácido desoxirribonucleico tiene ribosa. Con lo cual, este es otro ejemplo más de cómo las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas se relacionan entre sí. Bien, la glucosa que tenemos en la célula la podemos degradar para obtener energía, pero según entra en la célula también la podemos almacenar en forma de glucógeno. Si en ese momento la célula no necesita obtener energía de la glucosa que entra, la puede almacenar y la tiene disponible para cuando pueda necesitar energía. La glucosa que atraviesa la membrana, nada más atraviesa la membrana, tiene que transformarse en glucosa 6-fosfato. La glucosa en su carbono 6, que es este de aquí, se debe fosforilar y de esta manera, estando fosforilada, ya no sale de la célula y la célula se la queda para hacer con ella lo que quiera, pero ya no vuelve al torrente sanguíneo. Esta fosforilación en el carbono 6 está mediada por una enzima, la exoquinasa, que está presente en todos los tejidos, en casi todos los tejidos del organismo, pero en concreto, en el hígado, tenemos una isoforma de esta enzima que es la glucoquinasa. Bueno, pues la glucosa 6-fosfato se puede transformar en glucosa 1-fosfato, la cual va a permitir, como digo, la síntesis de glucógeno a través de la glucógeno-sintasa. Y la glucógeno-sintasa lo que hace es ir uniendo monómeros de glucosa mediante enlaces alfa-1,4, este es el carbono 1 de la molécula de glucosa, el 1, el 2, el 3 y este es el 4. Bueno, pues va uniendo mediante enlaces alfa-1,4, que son un tipo de enlaces covalentes, las moléculas de glucosa hasta sintetizar ramas horizontales de glucógeno. Pero el glucógeno también tiene ramificaciones, ramas verticales. Estas ramas verticales se hacen a través de enlaces alfa-1,6. Este sería el carbono 1 de la glucosa, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, se puede sintetizar glucógeno, pero como digo, cuando la célula lo necesita, puede degradarlo para así obtener energía a partir de la glucosa. Este proceso lo media una enzima que se llama la glucógeno-fosforilasa. La glucógeno-fosforilasa permite obtener glucosa 1-fosfato que se transforma en glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato podría, por ejemplo, entrar en la glucólisis. No obstante, para que esta glucosa pueda pasar al torrente circulatorio y no solamente esta célula que almacena glucógeno, sino que el resto de células del organismo puedan utilizar la glucosa que estaba almacenada en el glucógeno, hace falta una enzima fundamental que únicamente está presente en el hígado, que es la glucosa 6-fosfatasa. Necesitamos eliminar este fosfato en el carbono 6 para que esta glucosa, como digo, pueda pasar al torrente circulatorio. Y este es un concepto importante. La glucógeno-fosforilasa se activa por hormonas hiperglucemiantes, como puede ser la adrenalina o el glucagón, que saltan en condiciones de ayuno prolongado. Esta es una pregunta del MIR 2017. Nos dicen que el glucógeno es un polisacárido, ya lo sabemos, que está formado por unidades de glucosa unidas por enlaces alfa-1,4, también lo sabemos, y alfa-1,6. Y nos preguntan cuál es la opción falsa. Bueno, en la primera opción dicen, en el proceso de la glucogenólisis se produce la degradación del glucógeno hasta glucosa 1-fosfato. Sí, lo hemos visto. El glucógeno se tiene que degradar hasta glucosa 1-fosfato, un proceso mediado por la glucógeno-fosforilasa. El glucógeno se puede acumular de forma normal en las neuronas, como en la enfermedad de la Fora. Bueno, esa opción quizás no la tenemos tan clara, no suena mal, es decir, si el glucógeno está almacenado en casi todos los tejidos del organismo, si fallan estas enzimas que median la degradación del glucógeno, es posible que puedan surgir enfermedades como la enfermedad de la Fora, en las cuales el glucógeno no se pueda utilizar, no se pueda degradar. Si en concreto en la enfermedad de la Fora pasa esto o no,
la verdad es que puede que no lo sepamos, pero por lo menos esta opción tiene sentido. La opción 3 dice, las glucogenosis, las enfermedades por depósito osis de glucógeno que afectan al hígado se presentan normalmente con hepatomegalia, tiene sentido, y con hiperglucemia como primera sintomatología clínica. Esto ya deja de tener todo el sentido del mundo, porque si tenemos una enfermedad en la que de forma anormal se deposita glucógeno, es normal que haya hepatomegalia, pero este depósito de glucógeno en el hígado no puede dar hiperglucemia. Si el glucógeno no sale del hígado, no sale al torrente circulatorio para que lo puedan utilizar el resto de las células. Se lo queda el hígado y ahí se queda. Con lo cual, lo más probable es que en lugar de hipoglucemia, en estas enfermedades haya hipoglucemia. La adrenalina regula el metabolismo del glucógeno. Esta opción sabemos que es verdadera porque la adrenalina es una de las hormonas que activa la glucógeno fosforilasa. Pues bien, la glucosa no solamente se puede degradar vía glicólisis o se puede almacenar en forma de glucógeno, también la podemos sintetizar a partir de otros precursores. Es un proceso que se denomina gluconeogénesis, precursores como el lactato, los aminoácidos o el glicerol. Todos ellos se pueden transformar vía glicólisis o directamente en ácido pirúvico, y el ácido pirúvico se puede transformar en acetilcoenzima A. De esta manera, mediante vías que son reversibles, podemos llegar a la síntesis de glucosa. No obstante, los ácidos grasos única y exclusivamente se transforman en acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A a la vez sirve para la síntesis de ácidos grasos, pero el acetilcoenzima A no se puede transformar en ácido pirúvico, y es por ello que los ácidos grasos no son gluconeogénicos. En el MIR 2017 han preguntado precisamente a nivel metabólico qué es lo que no puede hacer el ser humano. ¿No puede convertir glucosa en lactato? No, sí que lo puede hacer, porque ya lo hemos visto, en condiciones anaerobias, la glicólisis anaerobia se convierte la glucosa en lactato. ¿Transformar hidratos de carbono en ácidos grasos? Perfectamente puede transformar hidratos de carbono en ácidos grasos mediante la conversión en ácido pirúvico, luego en acetilcoenzima A y posteriormente en ácidos grasos. ¿Convertir piruvato en glucosa? Mediante la gluconeogénesis, el ácido pirúvico puede transformarse en glucosa, pero lo que no puede hacer es transformar ácidos grasos en hidratos de carbono, porque el acetilcoenzima A no se transforma en ácido pirúvico. Finalmente, voy a terminar con algunos conceptos del metabolismo del ayuno, porque le están dando cierta importancia en los últimos MIRs, como podéis ver. En el MIR 2018 han preguntado durante el ayuno nocturno cuál es la principal fuente de glucosa sanguínea. La primera opción dice que es la glucosa del alimento desde el intestino. La verdad es que no tiene mucho sentido. Esta opción es fácilmente descartable, porque si estamos en ayuno, difícilmente va a haber glucosa en el intestino. La segunda opción dice la glucogenólisis hepática. Sabemos que la glucogenólisis hepática sirve para aumentar la glucemia. Bueno, podría tener sentido. La tercera opción dice que es la gluconeogénesis. Ya empezamos a tener dudas porque ambos procesos permiten que aumente la glucosa en plasma. Y la cuarta opción dice que es la glucogenólisis muscular. Esta opción la tenemos que descartar porque si nos acordamos de la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa únicamente existe en el hígado. El glucógeno que se almacena en el músculo es única y exclusivamente para el músculo. Si no se quita el fosfato en la glucosa, en el carbono 6 de la glucosa, ese glucógeno es únicamente para la célula que lo tiene almacenado. En cambio, el hígado, a diferencia del músculo que es un roñoso, el hígado es generoso y permite que el glucógeno que él tiene almacenado lo utilicen el resto de células del organismo. En el MIR 2017 han preguntado cuáles son los principales combustibles del cerebro en caso de ayuno prolongado. Dicen que pueden ser los aminoácidos procedentes del hígado. Bueno. En segundo lugar, preguntan si pueden ser los cuerpos cetónicos procedentes del músculo. En tercer lugar, dicen que quizás sean los ácidos grasos que proceden del tejido adiposo. Y en cuarto lugar, los cuerpos cetónicos que proceden del hígado. Nos encontramos dos opciones que hablan de los cuerpos cetónicos. Por técnicas de test podríamos pensar que aquí está la clave. No obstante, si no hemos oído hablar de los cuerpos cetónicos ni de cómo se sintetizan, podemos tener serias dudas para resolver estas preguntas. Bueno, vamos a volver posteriormente a estas preguntas para ver cuál es la respuesta, pero antes dejadme que os hable un poquito del metabolismo del ayuno. En el ayuno se producen una serie de procesos metabólicos que van encaminados a cumplir dos objetivos. En primer lugar, mantener la glucemia en plasma para que tejidos como el tejido cerebral puedan utilizar glucosa. Y en segundo lugar, a disminuir el consumo de glucosa por parte de todo el organismo. ¿Y cómo consigue el cuerpo disminuir el consumo de la poca glucosa que queda? Sintetizando otra serie de compuestos metabólicamente activos de los cuales se puede obtener energía, como son los cuerpos cetónicos. Y esto funciona así. Cuando la glucosa exógena empieza a disminuir,
a las 4 horas más o menos, empieza la degradación del glucógeno que está almacenado en el hígado, la glucogenólisis. No obstante, la glucogenólisis, a partir de las 12 horas aproximadamente, es un proceso que no es eficaz para seguir manteniendo la glucemia elevada en plasma, puesto que los depósitos de glucógeno se acaban. Así, a partir de las 12 horas, una vez hemos acabado los depósitos de glucógeno, empieza a tomar más relevancia la gluconeogénesis. Estos procesos son a partir de los cuales sustratos que no son glucosa pueden transformarse en glucosa. No obstante, a partir de las 24 horas, es decir, a partir del segundo día, la gluconeogénesis empieza a disminuir. Porque, dado que la gluconeogénesis se tiene que producir a partir de sustratos no glucídicos, sobre todo a partir de aminoácidos, si prolongásemos este proceso durante mucho tiempo, acabaríamos degradando las proteínas que tenemos en el organismo, es decir, acabaríamos consumiendo absolutamente todos nuestros músculos. El organismo es sabio, sabe que no puede hacer eso y ha ideado otra manera de poder mantenernos con vida a pesar de que sigamos en ayuno sin acabar con todas las reservas de proteínas del organismo, y es mediante la síntesis de cuerpos cetónicos. Fijaos que la glucemia está alta al inicio del ayuno, pero ya a partir del segundo o tercer día empieza a disminuir considerablemente y es cuando empiezan a aumentar los cuerpos cetónicos. Durante el ayuno prolongado, claramente dominan los cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos, de manera muy simplificada, son una serie de sustancias que se sintetizan a partir de los ácidos grasos. Mediante un proceso denominado beta-oxidación, los ácidos grasos pueden transformarse en acetilcoenzima A, el cual, mediante la adición de otro acetilcoenzima A, se puede transformar en otra sustancia que es denominada el acetoacetilcoenzima A. Un aceto por cada acetilcoenzima A que ha dado lugar a esta sustancia. Así, a partir del acetoacetilcoenzima A, en el hígado se puede sintetizar otra nueva sustancia, la cual tiene un nombre impronunciable que no voy ni a decir. Lo importante de esta sustancia es que su síntesis es exclusivamente hepática. Y esta sustancia es clave, porque esta molécula permite sintetizar el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. En este proceso de síntesis del acetoacetato se produce la liberación de protones, lo cual explica por qué en la cetoacidosis diabética, en la cual se sintetizan cuerpos cetónicos, hay acidosis metabólica. A partir del acetoacetato se sintetizan los otros dos cuerpos cetónicos que existen en nuestro organismo en condiciones del ayuno, que son el beta-hidroxibutirato y la acetona. Estos tres son cuerpos cetónicos. En rojo están los cuerpos cetónicos a partir de los cuales podemos obtener energía. A partir de la acetona no obtenemos energía, puesto que la acetona es un compuesto muy volátil que se va por el aliento, lo perdemos a través de los pulmones, y eso también explica por qué en los pacientes en los cuales hay acetoacidosis diabética hay un aliento característico, un olor típico que es precisamente el olor de la acetona. Pues bien, en base a lo que hemos explicado, durante el ayuno nocturno, ¿cuál es la principal fuente de glucosa sanguínea? La glucogenólisis hepática, porque a no ser que te pases durmiendo 24, 48 horas y tengan que iniciarse otros procesos, durante las primeras 12 horas es suficiente con gastar las reservas de glucógeno que hay almacenadas en el hígado. ¿Y cuáles son los principales combustibles del cerebro en caso de ayuno prolongado? Los cuerpos cetónicos que vienen del hígado, porque la síntesis de cuerpos cetónicos única y exclusivamente se puede producir en el hígado. A modo de conclusión, me gustaría que os quedaseis con estas ideas clave, ya que habéis gastado unos minutos de vuestra vida en atender una charla de bioquímica, que espero que no se os haya hecho mortal. Estas ideas a mí me parecen fundamentales y yo creo que os pueden dar netas y marcar la diferencia. En primer lugar, que el ácido pirúvico y el acetilcoenzima A son elementos centrales del metabolismo y sabiendo dónde están situados podemos empezar a encajar las piezas del puzzle. En segundo lugar, que la glucosa 6-fosfatasa es exclusiva del hígado y es por eso que el hígado, un órgano generoso que almacena glucosa pero la cede a los demás, es el único a partir del cual en un proceso de glucogenólisis puede aumentar la glucemia. No podemos transformar ácidos grasos en glúcidos, pero sí podemos hacer lo contrario, es decir, transformar glúcidos en ácidos grasos. Y los cuerpos cetónicos, que son producidos en el hígado, son los principales combustibles energéticos en el ayuno prolongado. Bueno, pues hasta aquí mi mini clase de bioquímica. Me gustaría terminar con una pequeña reflexión. No es una frase mía, es una frase que dijo un hombre que quizás conozcáis, se llama Albert Einstein o Einstein. Yo lo he oído pronunciar de muchas maneras, supongo que se puede decir de las dos formas en función de si lo quieres decir bien o si lo quieres decir mal.
Pero él dijo lo siguiente, dijo, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Yo creo que el MIR a veces no juzga de una manera demasiado fiel lo buenos médicos que podemos ser o si somos buenos médicos generales. A veces se juzgan otras capacidades mentales, como puede ser la comprensión lectora, darte cuenta de que te están preguntando la falsa de la falsa y por lo tanto tienes que poner la verdadera. O la capacidad de aguantar durante 5 horas manteniendo la concentración sin perderla en ningún momento. Son capacidades que puede que no tengamos todos, pero no por eso me gustaría que nadie que pueda estar viendo esa charla piense que si le va mal en el MIR o si le va mal durante la preparación del MIR es mal médico. Para nada. Todos tenemos ciertas capacidades, todos tenemos virtudes y lo importante es aprender a aprovecharlas. Muchas gracias.